Operación Espátula presenta Desde el Púlpito con el pastor Salatiel Bonilla. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Del verso 1 al verso 9. El tema en este día es un llamado, 3 responsabilidades. Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 9. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es precisamente en este verso 9 en el cual nos vamos a centrar. En este verso, el escritor Pedro le está mandando un mensaje a una iglesia dispersa. Yo quiero que esta mañana tengamos claro que este mensaje es un mensaje a la iglesia. Es un mensaje a la iglesia. Por eso les dije, dile al que está ahí a tu lado, Dios te va a hablar. Porque ahí pone varias condiciones a los que son iglesia. Incluso dice en unos versos anteriores, si habéis gustado de esa experiencia. A los que son iglesia, este es un mensaje. ¿Sí? Entonces, si hay algo que nos llega y tal vez no nos guste, pero eres iglesia, es para ti. ¿Sí? Si eres iglesia, es para ti. Si no eres iglesia, bueno, va a haber un mensaje al final de cómo ser iglesia, ¿verdad? Pero si tú eres iglesia, en este momento no te digas, ay, no está el hermano que le hubiera llegado este mensaje. No, este mensaje es para la iglesia. No es para los que faltaron, no es para los que no están. Este mensaje es para los que son iglesia. Y en esta carta yo quiero aclararte por qué. Porque Pedro, en el capítulo 1, comienza él diciéndole a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, dice Galacia, Capadocia, a los que están dispersos, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, todo aquel que haya sido lavado con la sangre de Cristo, todo aquel que haya sido perdonado, lavado, llamado a ser santo, para ellos es este mensaje. ¿Sí? Ahora, aquí Pedro comienza diciendo y identificando para quién son estas palabras, porque estamos ya en el capítulo 2, verso 9, donde todos nos gozamos y la mayoría podemos decir de memoria que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero quiero que primero veamos que estas palabras Pedro las escribió a un pueblo que estaba disperso, que las cosas no estaban yendo muy bien. Así es que a los que son iglesia y la están pasando un poco mal, no siempre es porque sea una cuestión de pecado. Mismo Pedro les está diciendo, a veces es necesario que pases por algo de aflicción. Sí, es el verso 6 del capítulo 1 donde nos dice, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por un poco de tiempo. Y las aflicciones pueden venir por diversas cosas. Las aflicciones pueden venir por salud. Las aflicciones pueden venir por una cuestión económica, las aflicciones pueden venir por problemas emocionales, familiares, las aflicciones pueden venir por diferentes razones o medios, pero a veces son necesarias. Porque precisamente dice en el verso siguiente, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, en el cual es perecedero, también se prueba por fuego, dice que sea hallada esa fe en alabanza de la gloria de Dios. Por eso a veces es necesaria las aflicciones, no las entendemos en ese momento. Entonces, a lo que quiero llegar es, la carta de Pedro a la iglesia es a un pueblo cristiano que no está de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. No está arrasando por la vida con las cosas como con una varita mágica. Es un pueblo que está disperso, es un pueblo que está huyendo, algunos han perdido propiedades, algunos se han alejado de la familia, a algunos no les está yendo muy bien, pero saben una cosa, que han sido llamados a ser apartados y a ser santos, que han sido llamados a ser iglesia. Eso es lo único que saben. ¿Sí? Ahora, comenzando en el capítulo 2 de lo que estábamos diciendo, aún, fíjate que Pablo, cuando sabe que este es un pueblo que está siendo apartado de su familia porque están dispersos, que están pasando problemas económicos, que están pasando aflicciones, comienza el capítulo 2 diciéndoles que quiten de ellos algo. Dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, etcétera. Comienza a hacer una lista. Si tú pensabas que cuando estás pasando por tribulaciones, Dios muchas veces lo que quiere quitar es tu carga, tu dolor y tu aflicción, no lo va a hacer. Aquí el apóstol Pedro nos está mostrando que lo que Dios quiere es que nosotros quitemos de nosotros toda malicia, toda amargura, toda envidia, todos celos, todas contiendas, es decir, purificarnos como ese oro pasado por el fuego. A eso es a lo que somos llamados. Cuando nosotros pasamos por una aflicción, queremos que Dios nos quite esa aflicción. Cuando nosotros pasamos por la tristeza, queremos que Dios nos quite esa tristeza. Cuando pasamos por el desierto, queremos que Dios nos saque del desierto. Pero si leemos detenidamente la carta de Pedro, Pedro les dice, ¿sabes qué? ¿La estás pasando difícil? Es necesario. Es necesario. Entonces, lo que dice que quitemos de nosotros son cosas de nosotros mismos. Incluso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas. Es decir, es necesario lo que estés pasando para poder crecer. Por eso en la oración decía yo ahorita, Señor, quita lo que tengas que quitar. Porque en el problema que estés pasando hay algo que nosotros tenemos que quitar, hay algo que nosotros tenemos que cambiar, hay algo que nosotros tenemos que aprender. Independientemente cuál sea el problema que tengamos. Decía un canto antiguo que se llama Vencedor. Dice que si no tengo problemas, no sabría que Dios me ayuda, ni sabría que soy más que vencedor. Entonces es necesaria la aflicción. Pedro les está diciendo, es necesaria simplemente. Y en medio de esa aflicción, en medio de esos problemas, en medio de ese llamado a estar en su presencia, en medio de ese llamado a ser santo, pues vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. Y si hay algo que cambiar, no son los problemas, sino es algo en nosotros, algo que tiene que ver con nuestra actitud. Entonces, Pedro comienza y sigue en el capítulo 2 diciendo que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos a Él, porque somos llamados. Y nos hace el contraste de que hay personas que lo rechazan. Dice que para nosotros creemos que Él es precioso, pero para los que no creen, no. Entonces está haciendo algo muy marcado y por eso vuelvo a repetir, este mensaje es para la iglesia, para los que son iglesia. Porque los que son iglesia van a entenderlo y van a decir, como dice el himno, esas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son. Pero para los que no creen, son palabras aburridas, son palabras fuertes, son palabras que no quieren escuchar. Y aquí mismo Pedro lo dice, para ustedes Él es precioso. Para los que no creen, dice, es un tropiezo, no lo entienden. Y llega ahí, hasta el verso 9, donde está haciendo ese contraste. Mientras esta palabra es una palabra de edificación, es una palabra hermosa, dices, que necesitaba escucharla, porque eres iglesia, dices, es lo que necesitaba escuchar. Para el que no cree, para el que no es iglesia, es una palabra de tropiezo, es una palabra dura, es una palabra que causa problema. En el verso 9,
la traducción viviente dice, pero ustedes no son así. O sea, no son como esos que la palabra les causa un tropiezo. Dice, ¿por qué? Porque son un pueblo elegido. Vuelvo a recalcar, es un mensaje para la iglesia. Dice, son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Dice, pues Él os ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Cuando decimos que somos iglesia, estamos hablando de que somos un grupo de personas llamadas a salir de la oscuridad y a andar en luz. Eso es lo que es ser iglesia, ser llamados hacia afuera, llamados de la oscuridad, llamados de las tinieblas. El tema de este día es un llamado, 3 responsabilidades. Y si tú eres iglesia, eres llamado. Y todos nos gozamos de saber que hemos sido salvos. Desde el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros somos salvos. Nos gozamos y decimos que podemos estar contentos, tranquilos y en paz de saber que Cristo ha salvado nuestras almas, ha limpiado nuestro corazón y nos ha cubierto con su sangre. Pero también Dios espera de nosotros algo con ese llamado. A veces nos quedamos nada más con el llamado y no seguimos más adelante. No nos damos cuenta que el llamado tiene responsabilidades. Y nos pasa como aquel muchacho que nunca le iba bien en el amor. Siempre le hablaba a las muchachas y todas lo bateaban, no le hacían caso. Por una cosa o por otra, pero todavía ni llegaba, todavía no terminaba y le decían que no. Pásalo. Sigue participando. ¿Verdad? Se acostumbró a que lo rechazaban. Y cuando se dio cuenta de que nadie le hacía caso, pues entonces se le hizo costumbre estarle siempre hablando a las muchachas. Y un día va y le habla a una muchacha muy bonita y le dice que sí. Pero cuando él le dice que sí, dice, ¿de veras quieres ser mi novia? Dice, sí. Entonces dijo, bueno, llegó a su casa bien contento, pero después se le quitó lo contento y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya no sé lo que sigue. Porque todos lo habían rechazado. Entonces se puso a pensar, dijo, pero no tengo dinero para llevarla al cine, no tengo dinero para llevarle flores, no tengo dinero para sacarla a pasear, después no voy a poder salir con mis amigos. Se puso a pensar en todas las responsabilidades que conllevaba tener novia. Y después le dijo, ¿sabes qué? Siempre no. Cuando venimos al camino del Señor, decimos, gloria a Dios, soy salvo, soy una persona nueva, Dios me ha lavado, Dios me ha salvado. Pero no leemos las letritas que siguen de las responsabilidades. ¿Verdad? Y eso es lo que hace diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. Pedro les está hablando al pueblo que está sufriendo, que está pasando un mensaje que no es tanto un mensaje de confortar el alma, es un mensaje de aterrizar a las personas y decirles, ¿sabes qué? Tú has sido llamado. Ese llamado no cambia en nada tu situación. Vas a seguir teniendo problemas, vas a seguir teniendo dificultades, pero lo que sí tú debes de cambiar es tu actitud y decir, ¿sabes qué? Aunque esté pasando lo que esté pasando, voy a tomar mi responsabilidad. Porque en todo lo que está pasando este pueblo, y están pasando por dificultades, lejos de ir Pedro con un apapacho, va y les dice, bueno, ahora tienes esta lista de responsabilidades. Y en este verso 9 hay 3 responsabilidades que me gustaría compartirte. La primera es que somos llamados, pero somos llamados también a un sacerdocio. Somos llamados a un sacerdocio. Nos representamos ante el trono de la gracia de Dios. Nos presentamos allí cada día, como dice Hebreos 10, capítulo 10, versos 19 al 25, te lo leo, dice, así hermanos, que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, vuelvo a recalcar, ¿por qué? Porque eres un hijo lavado con la sangre de Dios, tenemos esa libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Si te fijas, como sacerdotes se nos da un gran privilegio, el privilegio de poder entrar a ese lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Pero aunque es un gran privilegio, también es la responsabilidad de acercarnos con un corazón sincero, de acercarnos con fe, de purificar nuestros corazones de una mala conciencia. Y es triste que todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo tenemos la misma oportunidad de acercarnos al lugar santísimo. ¿Y por qué digo que es triste? Porque teniendo la misma oportunidad, son pocos los que se acercan a ese lugar santísimo, porque requiere purificar el corazón, porque requiere limpiar nuestra mente, limpiar nuestra alma y abrirnos delante de Dios. Y es una responsabilidad el ser sacerdote al cual nos ha llamado Dios, es a estar y acercarte delante de Dios. Ahora, el sacerdote tiene esa gran bendición de que se acerca a la presencia de Dios, y una de las grandes cosas que hace el sacerdote es presentar el pecado, confesar el pecado. Y es una oportunidad que nosotros tenemos. Si no la hemos practicado, hoy Dios te está hablando de esa responsabilidad que tú y yo tenemos de ir delante de Dios y de decirle: Señor, hemos pecado. Mi familia ha pecado, mi familia te ha fallado, mi familia te ha ofendido, yo te he ofendido. Porque esa es la labor del sacerdote. Señor, si no hemos prosperado es porque tu mano se ha apartado de nosotros a causa de nuestras faltas. Esa es la labor y responsabilidad del sacerdote. A veces decimos: ¿por qué no nos va bien? ¿Por qué las cosas no salen como queremos? Y queremos culpar a otros, queremos culpar a Dios, queremos culpar a Peña Nieto por esas cosas. Cuando la culpa la tenemos nosotros por no ser sacerdotes, y se me ha olvidado tomar mi sacerdocio en serio y ir delante de Dios y: Señor, perdona mis faltas. Y queremos culpar a los demás cuando esa es una responsabilidad. Dios te ha llamado a ti a ser sacerdote. Es lo que dice el verso 9, ¿no? Mas vosotros sois real sacerdocio, y hasta nos podemos decir: yo soy un real sacerdote. Y como Dios diciendo: ¿y cada cuándo vienes a presentarte? Cada año, ¿verdad? Tenemos la oportunidad, nos dice Hebreos, de acercarnos confiadamente. Incluso nos dice también Pablo, dice: acercados, pues, que tenemos la entrada libre y el acceso directo para entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un llamado, pero también es una responsabilidad del ser sacerdote. Y este sacerdote es el sacerdote que se presenta delante de Dios diciendo: ¿sabes qué? Si tú tienes tu familia, diciendo: Señor, te presento a mis hijos, te presento a mi esposa, te presento a mi esposo. Si hay alguna raíz de amargura en nosotros, si hay algo de pecado, incluso, ¿por qué no? A veces decimos: no, somos creyentes nosotros. ¿Sabes? Dice la Escritura en Santiago que todos ofendemos muchas veces, no pocas veces, muchas veces, porque todos ofendemos muchas veces. Cuando Santiago está hablando de la lengua, que es inflamada por el infierno, dice, porque todos ofendemos muchas veces, y el mismo apóstol Santiago se incluye. Y tú te puedes preguntar, y me gustaría que hicieras ese examen en casa y tú dijeras a la familia, a tus hermanos, familiares, amigos, así nada más, por no dejar, haz esa práctica y dile: oye, ya en buena onda, no me voy a enojar, pero ¿te he ofendido alguna vez? ¿He dicho algo que te ofenda? No me voy a enojar. Cuando uno dice: no me voy a enojar, siempre se enoja, ¿verdad? Pero ahora sí no me voy a enojar, pero ¿te he ofendido alguna vez? Y cuídate, porque te van. Si te dicen la verdad,
te van a decir que sí has ofendido. No una ni dos, sino muchas veces. Como sacerdotes nosotros podemos ir delante de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Perdónanos porque nosotros nos hemos ofendido. También podemos nosotros ir como sacerdotes delante de Dios diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Perdónanos porque hemos dudado de ti. Hemos dudado de que tú puedes obrar en nosotros. Hemos dudado de que tú puedes sanar. Hemos dudado de que tú puedes suplir nuestra necesidad. Hemos dudado de que tú puedes cambiar nuestra condición. Es más, a veces nos hemos sentido solos, nos hemos sentido desamparados. Hemos dudado de tu protección. Hemos dudado incluso hasta de que nos amas porque no nos das lo que queremos, porque nos tienes sufriendo. Y es una manera de poder irte y decir, ¿sabes qué, Señor? Ahora como sacerdote de mi casa, yo confieso que hemos dudado de ti, que hemos desconfiado de ti. Queremos nosotros venir como sacerdotes y mantenernos firmes, dice ahí, sin fluctuar, la esperanza a la que hemos sido llamados. Y decir, como dice Hebreos, porque fiel es el que prometió. Y dice que nos consideremos los unos a los otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Como sacerdotes, es esa labor que hacía Job por sus hijos cada día. Fíjate, Job, dijo Dios, le dice a los ángeles, cuando llega Satanás también con los ángeles, les dice, Job es un varón perfecto en el cual no hay engaño. Y empiezan y vienen las tragedias a la vida de Job. Y sabes que Job practicaba algo. Todas las mañanas levantaba una y pedía perdón por él, por su esposa y por algún pecado que cometieran sus hijos. Siempre, cada mañana levantaba un altar a Dios. Hacía un trabajo del sacerdocio, que ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Es nuestra responsabilidad. Si nosotros pudiéramos ilustrar ese altar, ¿cómo estaría el altar nuestro, el altar familiar, el altar que representa ese sacerdocio tuyo? Sería un altar donde hay ceniza todavía caliente, donde todavía ves brasas, donde todavía ves un poco de humo del día anterior que ofreciste sacrificio. ¿O sería un altar abandonado? Porque aún en la vida de Job, que ofrecía un altar diario, que ofrecía a Dios cada día un altar por el perdón de los pecados, le viene un gran desastre. Y cuando vienen sus amigos a darle palabras, Job reconoce una cosa. Una cosa reconoce Job y dice, lo que temí, me vino. Y sabes que en eso tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros podemos levantar un altar diario, orar, tú puedes orar por tus hijos, orar por tu esposo, orar por tu trabajo, orar por tus cosas, pero tal vez hay un temor. Y ese temor te puede venir. Ay, que no nos vaya a pasar esto. Ay, que no. Y estás confiando y orando a Dios. Y ese temor se hace realidad. Job dijo, lo que temí, me vino. Y eso es algo que nosotros decimos, ¿sabes qué, Señor? Quita todo temor de mi mente, quita todo temor de nuestra vida, quita todo temor de nuestro corazón. Es una responsabilidad de nosotros ir como sacerdotes delante del Señor, porque pecamos por desobediencia, pecamos por duda, por incredulidad, pecamos también por tener temor a cosas. Que en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Pero si en mi corazón hay temor, entonces hace falta más amor de Dios en mi vida. Porque ese temor puede ser la catástrofe que Dios utilice en el futuro. Y si no analiza cuando han venido cosas graves a tu vida, vas a decir, ya me lo esperaba, eso yo me lo temía. Es unas palabras que dicen, me lo temía. Fue lo mismo que Job dijo, lo que temí, me vino. Tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes. Esto es acercarse cara a cara al Señor y expresarle nuestras experiencias con sinceridad. Yo siempre digo, si estás enojado, dile al Señor que estás enojado. Si estás triste, dile que estás triste. Si te sientes defraudado, dile que te sientes así. Teniendo la seguridad de que Él nos escucha y no nos va a rechazar. Jamás.
Dios quiere que vivamos cara a cara con Él, como sacerdotes que nos consagramos día con día. Ese es el problema de la responsabilidad del sacerdocio. El gran problema es la consagración. En la cultura rabínica judía, los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote que entraba a la presencia de Dios cada año, cuentan que tenían que consagrarse, es decir, meterse en santidad para que no hubiera pecado en ellos, porque si no podían morir al estar en la presencia de Dios. Y lo que hacían era que desde el día anterior, un día antes a entrar al lugar santísimo, se encerraban el sumo sacerdote con otros sacerdotes y no dormían toda la noche por miedo a que en el sueño tuviera algún pecado o tuviera algo que lo ofendiera a Dios. Entonces no dormían y recitaban y memorizaban la palabra de Dios para poder entrar en completa santidad a Dios por ese temor, ¿no? Esa es la responsabilidad a la que hemos sido llamados nosotros, a un sacerdocio, donde cada vez que nos presentemos delante de Dios, podamos decir como David: Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí maldad. Y que podamos, y si hay maldad, y si hay algo, y si hay duda, y si hay temor, y si hay desconfianza, porque a veces la hay, tenemos que confesársela a Dios, y entonces poder decirle a Dios: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque no crean que siempre nos presentamos como blancas palomitas delante de Dios. Muchas veces vamos delante de Dios diciéndole: ¿sabes qué, Señor? Hoy necesito mucha fe, porque dudo hasta de mí. También la responsabilidad del sacerdote o de que nos ha llamado Dios como sacerdotes es buscar a Dios. Y esto requiere invertir tiempo con Dios. La segunda responsabilidad, un llamado, 3 responsabilidades. La primera es llamados sacerdotes. La segunda es llamados a ser embajadores. Un embajador es aquel que establece relaciones con otras naciones, con otros reinos, y hacen los famosos tratados de paz, los convenios, ¿verdad? Y esa es una misión nuestra también. Si recuerdan, nosotros no somos de este mundo, no somos de este reino, pero nos ha tocado estar aquí. Y somos como esos embajadores. Los embajadores mexicanos alrededor del mundo están en Estados Unidos, están en Europa, están en cualquier país, pero no son de ese país. Ellos representan a México. Están allá, viven allá, conviven allá, pero no son de allá. Representan a la nación. Lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, representa a este país. Y así estamos nosotros. Dios nos ha dado a nosotros esa gran responsabilidad de ser embajadores. Y sabes, somos representantes de Dios en la tierra. Por eso decía que el mensaje es para la iglesia. Pedro les está diciendo: ustedes son embajadores, representan a Dios en la tierra. Y el mensaje que das, lo reciben como si fuera el mensaje de Dios. El problema es que mucha gente no quiere saber de Dios por culpa de los embajadores. Dice 2 Corintios capítulo 5 versos 17 al 20: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó a nosotros? La palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí está más claro que el agua. Nuestra responsabilidad es ser embajadores y tenemos un mensaje. Siempre lo digo y se lo digo a la iglesia: no tenemos el mensaje de la condenación, tenemos el mensaje de la reconciliación.
Si en tu familia hay personas alejadas de Dios, el mensaje que Dios te ha dado como representante de Él no es condenarlos, no es mandarlos al infierno, sino decirles, te rogamos como de parte de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese vecino latoso que pone la música en la madrugada, que no conoce a Dios, que está alejado del Señor. El mensaje que Dios te ha dado a ti como embajador no es decirle a dónde se va a ir y qué tanto se va a quemar, sino es decirle, te ruego que te reconcilies con Dios. Esa vecina que te avienta la basura cuando barre la banqueta y te la pone enfrente. El mensaje que Dios te ha dado como embajador no es recordarle a su genealogía, sino es decirle, te ruego que te reconcilies con Dios. El mensaje que nosotros como embajadores tenemos es un mensaje de reconciliación. Fíjate que como embajadores, si como sacerdotes tal vez digamos, ¿sabes qué, Señor? Sí me ha faltado cumplir con mi sacerdocio. Ahora como embajador, la gente ve a Dios a través de ti. A través de ti. Porque tú eres el embajador de Dios en tu colonia. Eres el embajador de Dios en tu casa. Eres el embajador de Dios en tu escuela, en tu trabajo. Ahí eres el embajador de Dios. Hace unos años escuché a un pastor muy anciano, un pastor que fue usado por Dios para ganar muchas almas. Él, toda su juventud, y todavía lo sigue haciendo, sigue yendo a Oaxaca, sigue yendo a los lugares alejados de aquí, y él siempre me dice, ¿sabes? Él es de Monterrey, y él me dice, ¿sabes que aquí en Monterrey todos quieren predicar, se pelean por predicar aquí, pero nadie me quiere acompañar a Chiapas? Y él predica ya en plazas, en parques, en donde sea, él siempre está predicando y él nos comentaba en un estudio que nos daba y nos decía, la gente no necesita folletos, la gente no necesita papelitos, la gente no necesita eso, dice. La gente necesita ver a Cristo en ti. Eso es lo que necesita la gente. Eso nos habla de ser embajadores. Y él nos contó una experiencia que él tuvo. Dice que hace como 30 años, poco más de 30 años, cuando él estaba joven, predicaba allí en Monterrey en una plaza. Todos los domingos, después de la iglesia, él se iba a predicar ahí. Y en esa plaza es en una colonia donde hay muchos drogadictos, muchos pandilleros. Y él ahí predicaba cada domingo y había una persona que lo escuchaba y nunca quiso rendir su corazón. Después de 30 y tantos años él siguió yendo y él comentaba que meses atrás cuando estaba hablando con nosotros había ido a esa plaza, estuvo allí predicando y se le acercó un hombre tatuado, ya grande, y le dijo, yo a usted lo conozco, dijo, usted hace más de 30 años venía aquí a predicar. Dijo, yo lo escuchábamos todos. Dijo, pero ahora que lo escucho, dice, y ahora que lo veo, que usted por tanto tiempo ha seguido dando el mismo mensaje, me doy cuenta que es verdad. Y yo quiero eso que usted trae. Dijo, porque usted no venía por emoción, esto que usted trae es en serio. La gente quiere ver a Cristo en nosotros. La gente no quiere verte emocionado. La gente no nos quiere ver brincando, cantando, danzando. La gente quiere ver a Dios de nosotros. Podemos darle el papel, el folleto, podemos hacer muchas cosas, pero la gente lo que quiere es ver a Dios en tu vida. Eso es lo que quiere ver. Y ese es el privilegio que tenemos nosotros con ser embajadores. Sin duda, tenemos un gran cargo. Y ese cargo que tenemos nosotros, esa responsabilidad es para con los que no conocen a Dios. Porque los que somos embajadores, somos todos aquellos que hemos sido lavados con su sangre. Pedro no le está diciendo a los pastores o a los apóstoles, les está diciendo a todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, ellos somos embajadores y somos responsables. ¿Sabes quién es responsable de hablar en tu casa?
ese mensaje de reconciliación. Si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, eres tú. No busques para otro lado. Si en tu trabajo, no esperes tú que venga el apóstol para dar un mensaje a los empleados donde estás trabajando. Si Dios te puso a ti, Dios ya puso ahí un embajador con el mensaje de la reconciliación en tu trabajo. Porque esa es la responsabilidad. Somos responsables de anunciar a Cristo y su mensaje. Y el mensaje de Él es claro, reconciliarse con Dios. Si callamos nosotros, no cumplimos nuestra función de embajadores. ¿Y qué crees que eso también es pecado? Hechos 1:8, yo creo que la mayoría no lo sabemos. Y nos quedamos con que recibiréis poder, ¿verdad? Y nos quedamos con el poder. ¿Pero para qué y por qué es ese poder? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí empezamos a dar los testimonios. Pero dice, y me seréis testigos. Me seréis testigos, es decir, vas a dar a conocer, vas a ser un testigo, un portavoz del mensaje, anunciar al mundo este mensaje, anunciar alrededor de donde tú estás viviendo, anunciarle a la gente esa. Decía el pastor que nos daba clases en el instituto sobre misiones. A veces uno se emociona y quiere ir a las misiones, a las naciones y a los otros lugares. Y nos decía, recuerdo que nos decía, no pienses en China, en Japón o en África si no eres capaz de cruzar la calle para llevar el evangelio. No pienses en otra nación para llevar el evangelio si no eres capaz de decírselo a tu hermano, a tu primo, a tu tío. Ahí tienes un campo misionero en tu casa. Tienes un campo misionero en tu colonia. Tienes un campo misionero en tu área de trabajo, en tu escuela, ahí mismo. Si cuando hayas terminado ahí, entonces ya puedes ir a las naciones. Esa es la responsabilidad a la que Dios nos ha llamado. Nuestro encuentro diario como sacerdotes, pero también nuestro encuentro diario con Dios como embajadores. ¿Sabes en qué radica la autoridad del embajador en un país? Cuando un embajador está en un país, está alejado de su nación, está alejado de su gobierno, y si hay conflictos en ese país en el que está, lo que lo mantiene firme a ese embajador es la relación que tenga con sus autoridades acá. Les hablan desde acá y les dicen, hombre, no te preocupes, nosotros estamos contigo, vamos a enviarte ayuda. Nosotros como embajadores, lo que nos va a mantener es la relación que tengamos con Dios diariamente. Entre más nos acerquemos con Dios, más autoridad vamos a tener nosotros para poder dar ese mensaje. Los embajadores cada vez que dan un mensaje o un discurso, ya sea en las Naciones Unidas o en el país en el que están, repiten solamente las palabras que les fueron enviadas desde su país. Nada más. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es simplemente dar a conocer el mensaje que Dios nos ha dado, repetirlo. Por eso dice, como de parte de Dios y delante de Dios, os anunciamos este mensaje. No necesitas ponerle de tu cosecha, no necesitas amenazar, no necesitas extorsionar, simplemente da el mensaje que Dios tiene. ¿Sí? No necesitas ni siquiera manipular, solamente dar el mensaje que Dios tiene como un embajador que va de parte de Dios. Y la tercera responsabilidad, somos llamados también a ser ministros en la iglesia. A ser ministros en la iglesia. Somos llamados a ser sacerdotes, somos llamados a ser embajadores, pero también somos llamados a ser ministros en la iglesia. Al ser salvos, nosotros recibimos dones para ministrar en la iglesia por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice, porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. No hay persona que haya venido a los pies de Cristo y no haya recibido un don. En Corintios capítulo 12 nos menciona diferentes dones. Y por favor, hermanos, dense cuenta que hay más dones que el de lenguas, hay más dones que el de predicar, hay más dones que el de cantar, que el de tocar.
Hay muchos más dones. ¿Sí? Hay dones que nos menciona Corintios, otros nos menciona Romanos capítulo 12, otros nos menciona Efesios. Hay cerca de 30 dones. Pero dice que también es un don administrar, que también es un don hospedar, que también es un don ayudar, que también es un don servir. Hay muchos dones. ¿Sí? Podríamos dividir los dones en dones espirituales, como sería el don de lenguas, interpretación de lenguas, de sanidades, de revelación, de discernimiento. Pero también hay dones que son de entendimiento, como personas que Dios les da sabiduría, que Dios les da fe, que Dios los usa en consejería. Pero también hay dones de servicio. ¿Sabes cuánto necesita la iglesia que tú y yo seamos responsables o llevemos nuestra responsabilidad de ejercer nuestro don? Porque tal vez, y solo tal vez, a ti Dios te ha dado el don de poder dar un abrazo a la persona que lo necesita. Y déjame decirte que hay gente que ha venido a la iglesia y así como ha venido se ha ido porque solamente necesitaba un abrazo y nadie se lo dio. Tal vez tú digas, es que yo no sé cantar, no sé tocar, no sé predicar, no tengo dones. No, quita esa venda de tus ojos. Hay muchos más dones. Si tú puedes dar un abrazo sincero a una persona, tú no sabes lo que esa persona hace. Ese don que tú pongas, estás cumpliendo con tu responsabilidad de llamado de ejercer tu don. Y la persona es lo que necesita. Hay testimonios de personas que dicen, yo solamente necesitaba un abrazo. Con ese abrazo me sentí en familia y de ahí llegué y ya no me moví. Fíjate nada más lo que es un abrazo. Hay dones que son en el servicio, lo que es el servir, y hay gente que no lo ve, pero a mí siempre me gusta recordar a aquella mujer que lavó los pies de Jesús con un perfume caro. Fíjate lo que dijo Jesús, dijo algo bien importante. La señora no llegó cantando el canto de moda, no llegó ni tocando el pandero, no llegó danzando, no traía un conjunto detrás de ella, no llegó predicando los salmos. La señora llegó así escurridita, con algo en sus manos, era un perfume caro que soltó y empezó a lavar los pies del Señor y con sus cabellos, porque tal vez no llevaba toalla, empezó a secarlos. Fue lo único que hizo. No profetizó, no hizo nada sobresaliente. Ahí había sacerdotes, había personas, maestros de la ley, había escribas, había rabinos. No, ella no hizo nada impactante, hizo solamente eso. Pero ¿sabes qué pasó? Que Jesús dijo en uno de los evangelios, y nota eso, que es algo súper importante. Jesús, después de que regaña a las personas que estaban ahí, les dice, oye, llegué y no me lavaste los pies, pero esta no ha dejado de lavarlos. No me ofreciste agua, pero esta me ofreció un perfume carísimo. Dice, y donde quiera que sea predicado este evangelio, se hablará de esta mujer. ¿Qué hizo, dirás tú? ¿Qué sermón homilético preparó para que se hable de ella? ¿Qué profecía tan reveladora dio? ¿Qué registro de voz tenía o cómo tocaba el instrumento para poder decir, pues tienen que hablar de ella? Servicio. Nada más. Y nada más por ese servicio, dijo, porque ella prepara mi cuerpo para la muerte. Nada más por servirlo, por servirle a él. Dice, donde quiera que sea predicado este evangelio, se hablará de ella. Y fíjate que después de 2000 años estamos hablando de esa mujer. No menosprecies el que tú digas, pues yo nada más sé barrer y trapear. Porque en la iglesia donde yo crecí había una señora que no sabía leer, no sabía escribir, solamente se sabía 2 versículos porque eran los 2 que decían cuando se paraban para pedir, nada más. Pero ella limpiaba el templo. Y hasta la fecha la gente dice, los que recuerdan, él dice, nadie ha limpiado el templo tan bien como ella, ni huele tan bonito como lo hacía ella. Y había gente que iba y que por muy humilde que hubiera sido la iglesia, la gente siempre decía,
huele aquí muy bonito y siempre está muy limpio. Y a la gente le gustaba. Se sentían cómodos, se sentían agradables. Ella solamente limpiaba el templo. Somos responsables de ejercer el don, porque tenemos un llamado a un ministerio, y el ministerio es servir. Tal vez tú solamente puedes estar en la puerta y darle un abrazo, darle una sonrisa a alguien. Cuando estaba en el instituto, uno de los maestros del instituto era el pastor Raúl Galindo, que cuando él era joven, él era miembro de la iglesia Getsemaní, en Río Bravo, con el hermano Ezequiel Cárdenas. Y una compañera de nosotros contó un testimonio de que ella, cuando era joven, no tenía a Cristo, y dice que en una ocasión pasó por la iglesia de Getsemaní, donde pastoreaba el hermano Ezequiel Cárdenas, escuchó los cantos, pero ella no quería saber nada de Dios, pero dice que algo la impulsó a llegar ahí. Ella tenía muy malas experiencias con iglesias, decía que los hermanos eran puros mentirosos y así. Pero dice que le llamó la atención y quiso entrar porque escuchó los cantos. Dice que cuando entró, ella entraba como con desconfianza. Dice que había un joven que la recibió con una sonrisa, muy amable, la atendió y le dijo, pásese, es usted bienvenida. Le dio un abrazo y la pasó y la sentó. Dice que ella nunca se le olvidó. Salió de la iglesia y no volvió. Pero que cuando le volvieron a hablar de Cristo, ella dijo, no, ¿sabes qué? Los cristianos sí son de verdad. Y que nunca se le había olvidado esa atención que le dio ese joven. Y en ese momento era el maestro que teníamos en clase. Ahora ya ese joven era un pastor, que en aquel tiempo comenzó sirviendo en la puerta de Ujier. Pero por esa sonrisa, por ese saludo, una persona dijo, ¿sabes qué? Esto es de verdad. No importa cuál sea el ministerio. Si el ministerio siempre es servir a través de cualquier área, y es una responsabilidad tuya y mía. Y ponte a pensar cuántas personas se han ido de la iglesia sin que tú hayas ejercido tu ministerio. De servir, de administrar, simplemente de darle un abrazo, de dar un saludo, de compartir algo. En la iglesia donde yo era niño hay una costumbre que tenían los pastores y las hermanas le seguían esa costumbre, es de que siempre, recuerdo, tenían esas bolsitas del mandado llenas con o ropa, o una latita de frijoles, una latita de aceite o algo, y siempre miraban a alguien y mira, y cuando llegaba este tiempo ya estaban atrás con una chamarra, una cobija para alguien, y mira, siempre, la generosidad también es un don, y ahí lo puedes ver en la lista de Corintios. El que reparte dice con liberalidad. Siempre hay manera para ejercer el ministerio, y somos llamados a un ministerio en la iglesia. Hay personas que dicen, bueno, es que yo, mira, ya no puedo barrer ni trapear por mi espalda, yo ya no puedo, no tengo dinero para darle a nadie, no puedo estar de pie como quiera afuera, no puedo. No. Hay una hermana que todavía, ahorita a sus 80 años, ella lo único que hace es preparar gorditas o tacos de harina, y siempre va a la iglesia y con eso ayuda a la gente, y a veces hasta se las da. Cuando vamos a algún viaje misionero, ella dice, pasen por la casa, les voy a dar una canasta de tacos o de gorditas. Eso es lo que hace siempre. Ese es su ministerio. Siempre hay algo. Y dice la Escritura, a todos se nos ha dado un don. El Señor te ha dado un lugar para servir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, ¿estás en ese lugar? Se acabaron los amén. Debemos preguntarnos cada día, ¿cómo puedo hoy estimular a mis hermanos? ¿Cómo los puedo estimular? El don tiene que ver con ayudar a nuestros hermanos que estamos a uno y a otro lado. Tú ves a tu hermana seria, a tu hermano lo ves serio, y tal vez tú dices, no, pues si él tiene broncas, yo tengo más.
Pero ¿qué haces tú o qué hago yo para estimular a los hermanos y decir, oye, si necesitas oración, yo te entiendo y yo sé lo que es pasar por los problemas, yo te ayudo a orar? Ahí ejerces tu don también. ¿Cómo podemos alentar y fortalecer a alguien que no tiene su esperanza en Dios? Sabes que el Espíritu Santo nos ha dado su poder, como decía en Hechos 1:8, pero para que obremos con decisión, para que obremos con dinamismo y no detenernos. Para que esta mañana tú salgas convencido, convencida de que eres un sacerdote, de que eres un embajador y de que eres un ministro del Señor. Esa es la responsabilidad que Dios te ha dado. Nosotros, Dios nos ha otorgado su amor como una identidad, para que nuestras acciones sean más eficaces, para que seamos fieles a anunciar el Evangelio. Dice el profeta Isaías, hablando sobre el ayuno. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que el hombre aflige su alma. Que si ven al desnudo, lo cubran. Que compartan su alimento con el que no tiene. Y si nos vamos a algo más elevado que anda tan de moda en estos últimos décadas, en este siglo, anda de moda la unción. Todos se pelean por la unción y quieren la unción, pero no saben para qué es la unción. Isaías dice, leyendo también en el Evangelio, Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es la unción del Espíritu. ¿Pero para qué? Para ir con los quebrantados, para que rompas todo yugo, para anunciarles a los presos la apertura de la cárcel. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje del embajador, ese es el ministerio que tú y yo tenemos como sacerdotes. Esa es la verdadera unción. Hay una persona afligida de que, ¿sabes qué? Dios me puso en tu camino para darte un mensaje de paz. Hay una persona necesitada, Dios me ha puesto aquí en tu camino para demostrarte que Dios está contigo para suplir toda necesidad. Dios te ha puesto ahí y esa unción ha sido simple y sencillamente para que la usemos con las personas y sean cambiadas las condiciones, no tuyas, no mías, sino de las personas que te rodean, porque representamos a Dios. La unción no ha sido para que yo sea más famoso, ni para que yo sea más rico, ni para que yo sea más popular. La unción es para que los que te rodean conozcan que Dios es real. Eso es lo que es ser sacerdote. Ese es el llamado a ser embajador y ese es el llamado a ser un ministro. ¿Estás dispuesto que como llamado a ser iglesia tenemos estas responsabilidades? Y las responsabilidades, nos guste o no, tenemos que llevarlas a cabo. Y el día de hoy podemos decirle a Dios, tal vez o no sabía que tenía estas responsabilidades, no había leído las letras pequeñas del convenio, o aunque lo sabía, me había hecho un poquito, pues, dejándole la responsabilidad a los demás y poniéndome yo detrás, ¿verdad? Ve tú, y dije, hazlo tú. Pero hoy en día, dice la Escritura que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si eres iglesia y has sido lavado con la sangre de Cristo, tienes la responsabilidad de ser sacerdote todos los días. Tienes la responsabilidad de ser embajador con un mensaje que no es el mensaje de condenación. Porque Dios hasta ahorita en la Biblia no ha encontrado ningún lugar donde Dios haya establecido policías espirituales para condenar a la gente diciéndole, estás en pecado, tienes pecado, te vas al infierno. Hasta ahorita no lo he visto. Pero sí he visto que tiene el mensaje de la reconciliación, donde si tú conoces a alguien, digas, ¿sabes qué? El Señor quiere que te reconcilies con él. Ese es el mensaje de la reconciliación. De que si tú ves a tu hermano que ha fallado, tú le digas, ¿sabes qué? Yo también le he fallado a Dios. Busquemos a Dios y consagrémonos. Donde Dios te da a ti la responsabilidad de ser un ministro. Y un ministro no solamente es el que se para detrás de este púlpito, un ministro es el que en casa, en cualquier lugar,
con parte de lo que Dios le ha dado. Ya sea material, ya sea espiritual, ya sea una sonrisa, ya sea un abrazo, ya sea comida, pero lo reparte con el amor de Dios. Y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Ahora mi pregunta es, iglesia, ¿estás dispuesta a pararte delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a salir de aquí y voy a ser responsable con cada una de esas cosas para las que tú me has llamado? Porque si no, te voy a decir algo de todo corazón. Si no estás dispuesta o dispuesto a cumplir con estas responsabilidades, entonces piénsale bien. Piénsale bien, porque para esto nos llamó el Señor. Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. A eso te llamó el Señor, a ser sacerdote, embajador y ministro. Si no, pues te recomiendo más la religión tradicional u otras religiones. Porque si quieres venir a los pies de Cristo y vivir una vida cristiana, estamos responsabilizados a ser sacerdotes, ministros y embajadores. Amigo que me escuchas, has oído un mensaje muy especial de Dios para tu vida. La historia nos dice que desde que Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en un lugar muy especial. Imagínatelo, un hermoso jardín rodeado de árboles y flores de todos colores, un clima sensacional. Y lo más increíble, gozar de la misma presencia de Dios. La relación entre el hombre y Dios era entonces muy estrecha y de mucha camaradería. Gozaban de una gran amistad. Sin embargo, había una tercera persona en discordia entre el hombre y la mujer: el diablo. Este puso una tentación a ellos y cayeron cometiendo pecado. Lo más lógico era que el hombre y la mujer se acercaran a Dios y le pidieran perdón por lo que habían hecho. Pero lo más trágico de esta historia es que en lugar de hacerlo, se escondieron. Y Dios entonces comenzó a buscarlos. Creo sinceramente que aún en este tiempo Dios anda en busca del hombre. Y lo más triste es que el hombre continúa escondiéndose de Él, en el trabajo, en una relación, en los bienes materiales, en la religión. Lo que más anhela Dios es que tú y yo nos dejemos encontrar por Él. Ahora nos toca a nosotros. El mensaje que acabas de escuchar es otro intento de parte de Dios para que te acerques a Él. Lo que Él más anhela es entrar en tu corazón y darte la vida eterna como un regalo. ¿Quisieras hacerlo? Repite conmigo esta sencilla oración de invitación. Dios, gracias por la vida que me has dado hasta este momento. Gracias por tu gran amor, demostrado en la persona de tu amado Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz para el perdón de mis pecados. En este momento, decido abrir la puerta de mi corazón y te pido, Jesucristo, que entres a morar en mí. Dame la seguridad de la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, la promesa de Jesucristo es esta: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Que Dios te bendiga. Operación Espátula presentó Desde el Púlpito con el pastor Salatiel Bonilla.